Bienvenidos a Frontera Geek. En nuestro anterior video les trajimos el resumen, reseña e interpretación de Señales, una película que, aunque aparentemente narra una invasión extraterrestre, tiene un trasfondo espiritual y religioso que ha generado una teoría completamente diferente respecto a los invasores supuestamente alienígenas. ¿Extraterrestres o demonios? Eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Señales. Una película que, tal como las varias otras producciones dirigidas por Night Shyamalan, tiene un giro inesperado que cambia totalmente la forma en que la película es vista, y en el caso específico de esta cinta, al revelar un trasfondo que coloca la atemorizante invasión extraterrestre como un escenario o evento necesario para llegar a la verdadera trama propuesta por el director, la debatible predestinación de los hechos de la vida y la posibilidad de que una entidad superior se encuentre detrás de dicha situación, el plan de Dios. Es debido a ese contexto que un análisis de los hechos de la trama y de los supuestos invasores extraterrestres, realizado desde el punto de vista de la espiritualidad y la religión, trae a la mesa una teoría muy diferente respecto a la verdadera naturaleza de los alienígenas. El tema de los extraterrestres, las invasiones y las guerras siempre ha sido una constante del cine de ciencia ficción. Un tema tremendamente llamativo para el público, no solo por lo que puede ofrecer como género del cine, sino también, y más que todo, porque está relacionado a uno de los más grandes misterios que la humanidad aún no logra descifrar, al menos no oficialmente. ¿Existe vida más allá de la Tierra? El atractivo y enganche de Señales evidentemente proviene de las ya conocidas figuras geométricas que aparecieron en diferentes lugares del mundo y que fueron más expuestas y difundidas durante la década de los 80s, los ahora llamados agroglifos. Un fenómeno de la vida real con el que muchas personas alrededor del mundo pueden identificarse. El mismo que en su momento, y aún hasta hoy, es relacionado a la supuesta existencia de vida extraterrestre. Los antecedentes de este misterioso fenómeno se reportan hace varios siglos, desde el año 1678, en el que fuera publicado A Mowing Devil, el Diablo Segador, un folleto que habla sobre un granjero que se niega a pagar el precio exigido por un trabajador para cortar su campo, llegando incluso a decir que hasta preferiría que fuera el diablo quien lo cortara en su lugar. Según el escrito, aquella noche el campo de aquel hombre ardió en llamas, pero al día siguiente apareció perfectamente cortado. Como verán, en el folleto se representó a un demonio cortando la hierba. Si bien este medio se considera el primer antecedente de los círculos de los campos de cultivo, algunos estudiosos lo descartan debido a que en ese escrito la hierba es cortada, mientras que en las figuras modernas el campo solo es aplanado. En la vida real, las figuras fueron halladas mayoritariamente en campos de cultivo de trigo, el cual puede ser aplanado por seres humanos con simples métodos mecánicos. Incluso algunos tienen un autor humano registrado. Night Shyamalan decidió que en su película los campos fueran de maíz, puesto que la estructura de los tallos de dicha planta hace prácticamente imposible que seres humanos puedan aplanarlos de la manera en que son representados. Esto con la intención de eliminar la opción humana en la explicación de dichas figuras. El primer reporte registrado de este fenómeno viene de la década de los 60, cuando en Australia, un granjero afirmó haber visto un ovni emergiendo de un pantano, lugar en el que después del avistamiento apareció una forma circular de grandes dimensiones. En aquel entonces se asumió que el evento fue originado por causas naturales. Varios otros eventos similares fueron reportados, pero fue recién en la década de los 80 que la exposición tuvo su auge. En un principio, la mayor cantidad de casos registrados provinieron de Inglaterra, los condados de Hampshire y Wiltshire, entre varios otros,
Y fue entonces que dos británicos de apellidos Bauer y Chorley se declararon a sí mismos como autores de los círculos, mostrando incluso sus herramientas y el método que usaban para hacer los trabajos. El fenómeno se hizo tan importante que incluso la gran banda británica Led Zeppelin utilizó una foto de uno de los gráficos del condado de Wiltshire en su compilatorio Remasters. Sin embargo, después de que ambos hombres se declararan como autores de los círculos del Reino Unido, muchos otros comenzaron a aparecer en varios países, más de 10.000 en diferentes y alejadas partes del mundo. Y pese al enorme número, la gran mayoría parece seguir un patrón: la cercanía a zonas muy pobladas, monumentos históricos o zonas de fácil acceso, característica que muchos consideran como prueba de que los círculos fueron hechos por manos humanas. Pero en este tema no existe un real consenso, puesto que la complejidad de las figuras ha ido haciéndose mayor, y en algunos casos, en extensiones de terreno que alcanzan incluso 1 hectárea, lo cual requeriría el uso de instrumentos topográficos. Y eso, sumado a que las plantas halladas en esas zonas no son cortadas, sino deformadas, con algún tipo de radiación que puede ser detectada posteriormente y que aparentemente genera ligeras alteraciones electromagnéticas y un crecimiento anormal de las plantas afectadas. Eventualmente, la teoría del origen extraterrestre de dichas figuras empezó a ser asociada a otros elementos misteriosos, como las conocidas líneas de Nazca en Perú. En la realidad, son todos esos datos los que sirven como referencia y base para la visión extraterrestre de la película, en la que esas señales van apareciendo de un momento a otro en grandes números y en varios puntos del planeta, patrón que se interpreta como la elaboración de un plano, un mapa o una hoja de ruta que permita a los extraterrestres señalar puntos de interés y coordinar sus esfuerzos para aumentar la efectividad de su ataque, el cual, en la película, finalmente falla. En la cinta, el evidente trasfondo religioso señala a Dios como la mente detrás de tan complicada planificación, y es por eso que también existen teorías que relacionan a los supuestos seres extraterrestres con conceptos más bien demoníacos. La aparición de las señales en los campos comienza un estado de temor y tensión que va expandiéndose en el entorno y las mentes de las personas y otros seres vivos. En una de las primeras escenas vemos a Morgan acomodando presas sobre una parrilla, algo que podríamos asociar al ardiente concepto del infierno. Muchos dirán que eso es una exageración, y podría darles la razón, pero hay que tener en cuenta que esa escena no tiene relevancia alguna para la trama, no desemboca en ningún otro hecho o evento. Es una escena que podría haber sido eliminada del corte final, pero es evidente que, si fue incluida, es porque había una intención de fondo. Más adelante tenemos el hecho de que Houdini, uno de los perros de la familia, se volviera agresivo con sus propios dueños, como si hubiera sido alcanzado y dominado por un aura maligna, actitud violenta que aparentemente se enfoca en la pequeña Bo, quien a lo largo de la película se dedica, inconscientemente, a sembrar vasos de agua, es decir, armas para la posterior batalla de su tío Merrill con la criatura. Situación que empieza a gestarse desde un principio, ya que en el primer encuentro cercano de Graham, este es despertado por la pequeña cuando ésta le dice que había un monstruo fuera de su habitación y que por favor le dé un vaso con agua. Quizás sin saberlo, Bo le pedía a su padre que le facilite el arma con la cual podrían defenderse de aquellas criaturas. Otro detalle respecto a ella es que en los minutos previos a la invasión, Graham narra anécdotas de los días de nacimiento de sus hijos, refiriendo que las enfermeras y mujeres del hospital dijeron que la pequeña era tan hermosa que parecía ser un ángel. Ser que además de la asociación a la belleza, es el soldado básico del ejército de Dios. Recordemos también que varias veces Bo refiere tener sueños premonitorios. En el libro de Morgan, un gráfico presentaba una casa en llamas después de un ataque, representación que además de incluir una casa muy parecida a la de Graham, como si se tratara de una premonición, tenía un tono y colores muy llamativos que la hacen más cercana a una descripción infernal que a un típico encuentro cercano. En cierta parte de la película vemos cómo las aves se alejan, un fenómeno propio de eventos apocalípticos. Y en una escena cortada, vemos un ave caída en la carretera, algo que podría deberse a que el animal se estrelló con una nave invisible en el cielo,
pero que también puede ser tomado como referencia al Apocalipsis de la Biblia. En la película se teoriza que los extraterrestres invaden sin hacer el uso de su tecnología para evitar que la humanidad recurra a armas de destrucción masiva que puedan dañar el equilibrio ecológico del planeta que intentan conquistar. Sin embargo, si dichas criaturas fueran demonios, sería razonable que no exhibieran tecnología y que sus medios de ataque fueran parte de su propio cuerpo, tal como en este caso. La debilidad de los extraterrestres curiosamente es el agua, un detalle que dividió al público por lo inverosímil de la situación. Teniendo en cuenta que el agua es llamado el líquido elemento por ser primordial en la creación y mantenimiento de la vida, y sobre todo, porque en la película es absurdo que esa raza alienígena desee conquistar un planeta cuya superficie está cubierta mayoritariamente de agua, sustancia corrosiva y letal para ellos. Sin embargo, la teoría religiosa sugiere que en la casa de Graham, el agua hiere al extraterrestre no por su naturaleza química, sino por la espiritual. Y es que siendo Graham un hombre de Dios, el agua misma de su morada adquiere una naturaleza purificadora. En pocas palabras, agua bendita. Lo mismo que estaría respaldado por ser la pequeña Bo, el ángel, quien tomó de cada uno de esos vasos de agua. Esa última teoría podría ser descartada debido a que el mismo evento de invasión se da a nivel mundial, y teniendo en cuenta que las criaturas fueron derrotadas, es obvio que no en todo el mundo se va a repetir el mismo fenómeno religioso o espiritual que vemos surgir en la casa de Graham. Para muchos es motivo de crítica el que estos extraterrestres, aparentemente alérgicos al agua, deseen conquistar un planeta cubierto mayoritariamente de dicha sustancia. Sin embargo, en los testimonios radiales posteriores a la noche de la invasión, un hombre sostiene que las criaturas no llegaron buscando tomar el planeta, sino más bien a los seres humanos, raptarlos o cosecharlos. Un aspecto importante que dejaría sin respaldo la crítica antes señalada y que al mismo tiempo también podría funcionar en el enfoque demoníaco de las criaturas, puesto que siendo demonios, también podrían raptar personas y arrastrarlas a los confines del infierno. En conclusión, Señales puede interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, el trasfondo religioso y espiritual, y por el otro, el de la ciencia ficción. Sean extraterrestres o demonios, las criaturas de Señales dejan en nuestras mentes una pregunta muy precisa. ¿Estamos solos en el universo? ¿Estamos solos en este plano de existencia? Saber que hay algo más allá afuera sería sin duda angustiante y sobrecogedor, pero si no lo hubiera, ¿sería eso reconfortante? Ante la eterna pregunta de si estamos o no solos en el universo, cualquier respuesta es igual de aterradora. ¿Qué dicen ustedes? Los leemos en los comentarios. Recuerden que si les gusta esta película, tienen nuestra reseña, análisis e interpretación disponible en el canal, así como la de muchas otras películas, sagas completas, cómics y mucho más. Esperamos que este video les haya gustado. Déjennos su like, compártanlo, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.